capítulo 18, vamos a ubicarnos allí, Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y del verso 23 en adelante, por la gloria del Señor. Reitero, el citado Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 23, por la gloria del Señor Jesús. Y su eterna palabra dice así, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabándole de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malo, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los alguaciles hasta que pagase todo lo que debía. Y así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya, amén. Estemos cómodos, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Aleluya. Obviamente una parábola maravillosa, como todo lo que el Señor habló, y todo lo que el Señor ha hablado, no solamente a través de Él, sino a través de sus santos profetas, de sus santos apóstoles, y de todos los santos, todo lo que ha transmitido el Señor a través de sus siervos, de su pueblo santo, bendito, a través de los tiempos. Uno de los puntos quizás más difíciles para la humanidad es enfrentarse al perdón. Todos somos enfrentados a tener en algún momento de la vida momentos difíciles, momentos de ira, de contienda. De una manera o de otra somos ofendidos, somos menospreciados, somos ultrajados. Y lo normal y lo que entre los hombres se maneja es obviamente responder de la misma manera. El hombre acostumbra que si alguien le hace el mal, pues hay que pagarle también con mal. O en el caso quizás excepcional, mucha gente opta por no servirle, por no quizás allí volverle a prestar ningún beneficio a aquella persona que hace el mal o que nos hace el mal. Y el Señor, conociendo el corazón de los hombres, obviamente declara esta parábola en el capítulo 18, en este verso 23, sobre un acontecimiento obviamente que nos lleva a reflexionar. La deuda que tenía este siervo con su jefe, y miramos aquí que aquel señor, aquella persona tenía mucho poder. Y dice: y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto, a la verdad, si hiciéramos la cuenta en este tiempo, eso es muchísimo dinero. Un talento
Eso es mucho, muchísimo dinero, porque eso se contaba, era el peso de la plata. Entonces era grande la deuda. Y esto es lo que el Señor está reflejando con esta parábola, para darnos a entender cuán grande era esa deuda. Pero miramos cuán grande la deuda, pero cuando este hombre le dice: Señor, yo la verdad reconozco que le debo ese dinero, reconozco que le debo, tenga paciencia conmigo que yo se lo pagaré todo. Y miramos la posición de este hombre, que fue una posición una posición sumisa. Entonces aquel siervo, postrándose, le adoraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto es algo que nos lleva a entender que el Señor está dispuesto a perdonar la deuda, obviamente. Que el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él pidiéndole perdón por nuestros pecados, efectivamente recibimos perdón. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Pues que obviamente nosotros hagamos de la misma manera. A este siervo le perdona la deuda, pero miramos que este siervo, al seguir leyendo en los versos posteriores, nos damos cuenta que este siervo se negó a perdonarle la deuda a aquel consiervo o a aquel súbdito de él. Y no le debía sino 100 denarios. Ya es más poco. Eso es un denario, un salario mínimo. Le sale a deber poca plata relativamente con lo que él le debía a su señor. Pero aunque era poco la deuda, aunque no era tanta, no era sino una sola deuda, se niega a perdonar. Y esto es lo que el Señor nos lleva a través de esta parábola a reflexionar. El Señor a nosotros no nos perdona una sola deuda, nos perdona muchísimas deudas. Porque al Señor lo ofendemos de muchas maneras. Y es grande la deuda que tenemos con Él. En cambio, una persona, como no convive con nosotros todo el tiempo, como obviamente no estamos quizás todo el tiempo en convivencia, no nos puede ofender de una manera permanente. Nos hace ofensas durante 1, 2, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y exagerando. Pero nosotros a Dios no lo ofendemos durante ese tiempo, lo ofendemos todos los días de nuestra existencia. Todos los días el Señor nos da bendición, extiende su mano para bendecirnos, extiende su mano para proveerle a la humanidad el alimento, el sustento, el aire que respira, el hálito de vida. El Señor, cuando la humanidad descansa en la noche, allí el Señor está sustentando el hálito de vida, está guardando. Y el hombre tan presto se levanta, tan presto se pone sobre sus pies, lo primero que hace es ofender a Dios. Y de ahí en adelante, minuto tras minuto, o si somos más minuciosos, segundo sobre segundo, ofendiendo a Dios. Y entonces nos parece que Dios a nosotros nos perdona poco y que lo que nos debe a nosotros nuestro adversario es mucho. Pero aquí nos damos cuenta a través de esta parábola que realmente la deuda que nosotros tenemos con Dios es mucho mayor que lo que nosotros tenemos que perdonarle a nuestro consiervo. Aquí lo dice: por la cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey. Mire, este hombre que tenía el poder, que tenía la autoridad, comenzó a hacer cuentas. Dijo: bueno, voy a llamar a cuentas a todos mis siervos. Y así llegará ese momento en que Dios llame a cuentas, porque aquí está hablando que es semejante, o sea, es una similitud, una parábola, una alegoría, una comparación. Y entonces nos llamará a cuentas y comenzaremos a mirar que obviamente la humanidad en ese momento va a tener una deuda grande con Dios. Y en ese momento, por cuanto no perdonó, no se le perdona.
Entonces dice aquí en el verso 34, entonces su señor enojado le entregó a los alguaciles hasta que pagase todo lo que le debía. Ahí está dando una comparativa. Esto quiere decir que obviamente este hombre tenía un límite de deuda. Y el precio de la deuda era hasta que terminase de pagar el último talento. Por eso lo habla que lo entregaría a los alguaciles hasta que pagara toda la deuda, todo lo que le debería. Pero como es una comparativa, como es una comparación con el reino de los cielos, al reino de los cielos no se le termina de pagar la deuda del pecado algún día, como muchos lo creen. Por eso muchos predican el purgatorio, porque toman este verso 34. Dice, mire, aquí dice que uno paga la deuda y luego sale libre. No, señor. Porque en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El Señor estaba haciendo una comparación, pero obviamente el pecado no es como pagando una deuda de dinero, como está aquí esta comparación. El pecado no se puede pagar con ningún precio o con un tiempo limitado en el sufrimiento. No. El pecado lleva al hombre, a la humanidad, a vivir eternamente y para siempre apartado de Dios y de su gracia y de su misericordia. Por eso es el tormento. Entonces, el Señor viene a presentarle una solución al hombre, y a través de esta parábola nos da a entender el punto céntrico de esta parábola es el perdón. Dios perdona y nosotros debemos de perdonar, pero qué difícil es perdonar. Me decía una persona que ha asistido muchas veces a la iglesia, y le decía yo en una ocasión, dígame sinceramente, ¿usted por qué no se acerca al Señor con el conocimiento que tiene, con todo lo que usted sabe? Y me decía este varón, me decía, vea pastor, tengo un sentimiento con una persona que me hizo tanto daño, pero demasiado de daño me hizo, y yo hasta el momento no he sido capaz de perdonar a esa persona. ¿Y cuántas ofensas le ha hecho esa persona en su vida? Y me dijo, pues me hizo esa ofensa, pero es muy grande. Le dije, pero usted le ha hecho ofensas a Dios todos los días que se levanta, y mientras esté despierto está ofendiendo a Dios. Me dijo, pero ¿cómo así? Dijo, sí, porque mientras el hombre se resista a recibir a Dios en su corazón, está alejado de Él. Y esto hace que la sangre que Jesús derramó en la cruz la tenga por nada. Que a usted le parezca que la obra que Jesús hizo en la cruz no vale nada, que eso es algo que pasó hace mucho tiempo y eso no tiene ninguna importancia quizás en este tiempo, pero a la verdad, la sangre preciosa del Cordero fue derramada para que todo aquel que reconozca el poder de Dios y la misericordia de Dios se acerque para ser lavado con la sangre del perdón y de remisión. Pero para esto el hombre también tiene que estar dispuesto, como lo está enseñando esta parábola. Hacía un pequeño paréntesis allí en ese verso 34, porque quería explicar, porque aquí es donde la falacia, la mentira, el engaño, la maldad y aquella secta tradicional enseña sobre el purgatorio. Porque dice aquí que entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aquí de una vez le dicen a uno, mire, que no se va eternamente a condenación, sino que cuando pague, entonces va a salir. Eso es lo que llaman ellos purgatorio. Lo que pasa es que aquí está hablando de dinero. Pero cuando el Señor habla del pecado, habla de que el castigo del pecado es muerte. No dice que es un encarcelamiento transitorio y luego va a vida eterna. No muestra eso todo lo que el Señor habla a través de la palabra de Dios.
Es una interpretación mala, como todo lo que hacen ellos de las Sagradas Escrituras. Porque el Señor dice a través de su palabra, y dice, cuando leemos el libro de Gálatas, y dice que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, también lo dice en Corintios, en la primera de Corintios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los idólatras, dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si según este criterio, allí la palabra de Dios hay una contradicción, porque allí está diciendo que no heredarán el que hace tales cosas, no está diciendo que van a ir un tiempo por ser idólatras a un lugar y luego que paguen esa condena, entonces irán al cielo. No lo dice la Biblia, dice que no heredarán el reino de los cielos. Es porque aquí no está hablando obviamente de ningún purgatorio ni de una pena transitoria por el pecado. Está hablando y está dando a entender la parábola que el Señor ha expuesto aquí, una comparativa sobre el perdón. Si me perdonan, yo perdono. Si Dios me perdona a mí una deuda tan grande, ¿por qué yo no he de perdonar esa pequeñísima deuda contra mi adversario? Comparativamente, a mí un hombre que me ha ofendido no me puede ofender todos los días, porque no todos los días ni a toda hora está conmigo. Pero un hombre sin Cristo sí le ofende todo el tiempo que esté en su razonamiento. Por eso exceptúo lo del sueño. Ya en el sueño, mientras esté privado, no puede ofender, está inerte. Pero mientras tenga sentido, está ofendiendo a Dios, porque todo segundo de su vida que pasa sin ser rociado con la sangre de Cristo, está menospreciando la obra que Dios hizo. Entonces, comparativamente, por eso acá el Señor habla de que le debía mucha plata. Esto era muchísimo dinero. Si nosotros vamos a los libros antiguos para poder descifrar lo que significa la palabra talentos, ¿qué era eso? Nos damos cuenta que esto era en este tiempo una millonada tremendísima. Muchísimos millones de pesos. Y aquel señor rey o aquel hombre rey le perdona, le condona esa deuda, porque aquel siervo se humilla ante él y dice, y se postró y le adoraba. Diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Así que cuando nosotros nos doblamos delante de Dios, nos arrodillamos delante de Dios a decirle: Señor, perdónenos, mire, pasa esto, pasa aquello, lo primero que el Señor nos va a decir: ¿y usted ya ha perdonado?